Hey, ¿cómo van? Yo soy Jorge Andrade, mejor conocido por estos lares como Quijote con Barba. Bienvenidos a Luz Dura, este podcast donde estamos hablando un poco de fotografía, de arte, de ese tipo de cosas que tanto nos gustan. Hoy estoy con un fotógrafo increíble, ha sido un referente para mí durante muchos años. Es un referente en fotografía publicitaria, es un tipo, un viajero increíble, un muy buen tipo además. Ha trabajado con clientes muy grandes, ha trabajado con ESPN, ha trabajado con Netflix, ha retratado a media farándula criolla de este país. Lo hemos visto además en realities, estuvo en Colombian Next Top Model, estuvo en Shark Tank. Él es Mauricio González. Bueno, Jorge, muchas gracias y ¿Cómo vas? pues qué honor y gracias por esas palabras. Bien, contento. Chévere. Contento además porque hablar de fotografía siempre es súper Chévere, interesante. Mauro. No, para mí ha sido un referente desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que encontré tu página hace muchos años cuando tú pusiste como tus instrucciones para cobrar como fotógrafo. Sí. En ese tiempo nadie sabía qué hacer con las tarifas yo me acuerdo que era una tabla muy práctica, ¿no? Sí. Desde ese tiempo que esa tabla estaba en tu página, yo te sigo y te volviste como un referente para mí. Bueno, estamos hablando de 2013 más o menos. 2013. Y yo estaba escribiendo cómo cobrar una fotografía y yo creo que estaba yo en el proceso de descubrir cómo cobrar una fotografía y me lancé con una idea a ver si esa era la forma. Y pues tuvo un resultado chévere. Después yo pensaba, bueno, hay muchos errores detrás de lo que escribí, pero pues a nadie se le niega un mal consejo. Pero de ahí sacaste cosas muy importantes, ¿no? Como hay que tener en cuenta esto y esto, que había muchas cosas que de pronto uno a veces no tenía en cuenta, ¿no? Sí. Como el tipo de cliente con el que estaba trabajando, el tiempo que... Sí, pues la razón por la que yo escribí ese artículo es porque yo ya llevaba 4 años como fotógrafo, yo empecé en el 2009 y dije, ¿cómo es la forma de ponerle un precio a la fotografía? Porque yo sinceramente me estaba inventando los precios. Entonces me decían, oiga, ¿cuánto me cobra por esto? Y yo echaba un número y no me parecía justo. De hecho, hay una experiencia muy interesante que fue prácticamente donde partió todo, y es que un cliente de una agencia publicitaria en ese momento, estamos hablando de ya 11 años, me dicen cuánto me cobra por hacer una foto de unas llaves, y me muestran unas llaves, ¿sí? No tengo unas llaves acá, unas llaves cualquiera. ¿sí? Y yo no tenía ni idea cuánto cobrar, yo puse un precio, y me dijeron, uy, Mauro, ¿pero este precio qué? Y yo, uy, me pasé, y le bajé como la mitad, imagínate. Le bajé como la mitad y me dicen, ¿pero le falta un cero? Y yo, wow. Fue puta. Sí, yo les dije, no, honestamente no sé cuánto cobrar. Me dijeron, no, cobra tu día normal. No me quisieron decir de todas formas y yo, pues le voy a poner el cero. Le pongo el cero además. Hice el trabajo y decía, no podía creer que me pagaran por unas fotos tan sencillas eso. Gracias a la agencia que de todas maneras me guió un poco. Entonces empecé como a reunir ciertos criterios para decir, bueno, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para cobrar de manera justa? Y pues ni darle en la cabeza a los clientes, ni a mí, ¿sí? Claro. Entonces ahí fue que lancé ese artículo y tuvo una acogida interesante que de ahí fue que partió Frilo. De ahí nació Frilo, ¿no? Que es tu aplicación, que para contextualizar es como la única aplicación que hay en Colombia que le ayuda a los fotógrafos a cobrar su trabajo. Sí, exacto. De hecho, no solo en Colombia. Empezó funcionando en Colombia, pero funciona en toda Latinoamérica. Funciona en toda Latinoamérica. Para mí fue una guía mucho tiempo, la verdad. Sí. Para serte sincero, sí. No, y es que después de un tiempo me di cuenta que era muy útil, sobre todo para quienes estaban empezando en la fotografía y decían, bueno, pero necesito una guía, una luz. Porque videos en YouTube hay un montón sobre cómo cobrar, pero en últimas ningún video dice cobre esto. Ninguno dice exactamente esto. Y yo decía, necesito volver algo subjetivo, objetivo. Claro. ¿Sí? O sea, de verdad poder darle una respuesta a la gente de cuánto cobrar. No, y lo chévere que a mí me parece chévere la aplicación es que también tiene en cuenta como el bagaje de uno, ¿no? Entonces, si tú has estudiado esto, si tienes estos estudios, si tienes este recorrido, tu precio va a cambiar totalmente a si no lo tienes. Y además eso también también cambia dependiendo del tipo de cliente con el que estás trabajando, qué tan grande es, el tiempo que te vas a demorar, qué tanto vas a retocar, qué tipo de fotografía estás haciendo. Entonces como que parecía que agarraba como todo, ¿no? Claro. Pues de hecho en el artículo empezaba como a escribir los criterios y eran un montón. Un día llegué como a 100 criterios y decía, es que es muy difícil uno explicarle a alguien y tenga en cuenta todos esos criterios y haga una fórmula en su cabeza y de una respuesta. Claro. ¿Sí? Por eso antes existían los tarifarios, porque es más fácil coger una hoja y decir, entonces debo cobrar 1000, lo que sea.
¿sí? Sí, 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 sí. Pero con la llegada de la tecnología yo decía, debe haber una forma de crear un algoritmo que permita personalizar todos estos criterios y que tú puedas responder como Jorge, yo pueda responder como Mauricio, Claro, según el cliente, y todos los proyectos son diferentes. claro. Por lo cual yo no estoy de acuerdo, tampoco en desacuerdo, pero yo estoy de acuerdo es con que se personalice y no con que se estandarice como tiene que ser esto y ya. Claro. Porque tú eres diferente a mí, tú cobrarás diferente Sí, en sí, muchos sí. criterios, los proyectos que tú trabajas son diferentes a los de los demás. O sea, no hay, pocas veces hay un proyecto igual a otro como para decir, siempre va a cobrar lo mismo. Sí, 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 sí. Y finalmente también tiene que ver con la experiencia del fotógrafo, también con qué tipo de fotógrafo es, ¿no? Porque por el mismo trabajo Rubén Afanador cobra una tarifa muy distinta a la que cobramos nosotros. Y Sí, exacto. eso es claro. Lo que Pero no sé es si Rubén Afanador usa Frilo. Ojalá. no creo. Sería chévere, pero no creo. Sí, no creo. Bueno, pero empezamos muy adelante, empezamos Sí, ya sí, en sí. Frilo. ¿Cómo empezaste en la fotografía? ¿Cómo llegaste a la fotografía? Bueno, yo estaba estudiando diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico entre el 2003 y el 2008 más o menos. Ahí yo ya había empezado a trabajar en una productora chiquita siendo el todero, literal, hacía de todo, desde logos, edición de video, todo lo que estaba aprendiendo en la universidad, de alguna forma lo estaba haciendo en esa productora. Y en esa productora, que era literal dos, tres personas, había un fotógrafo que hacía fotos en conciertos, fotografías algunas de moda, hacía books, hacía algunos trabajos interesantes con marcas y otros trabajos pequeños. Entonces un día me dijo como que lo acompañara a un concierto, ¿sí? A hacer fotos. Yo quería estar en el concierto, pero la forma de estar en el concierto pues era con la cámara. Era Entonces empecé a acompañado. hacer fotos, eso me gustó. Habían otros fotógrafos, o empecé a conocer más fotógrafos que me llevaron de asistente y entonces mi carrera empezó sobre todo por el lado de la asistencia, ¿sí? Ok. No tanto haciendo fotos, sino ayudando a fotógrafos y me di cuenta de lo divertido que era. Yo que había estudiado diseño gráfico, en la fotografía vi cómo explotar la creatividad y Claro. entonces empecé a explorar ese camino. Por el 2007 yo me independicé, dije no voy a trabajar más para ninguna empresa y voy a trabajar por mi cuenta, entonces me volví freelance desde el 2007 y seguía haciendo cosas de diseño gráfico y algunas cosas de fotografía, pero definitivamente disfrutaba mucho más la fotografía, salía más rápido, pagaba mejor y toda la cosa, hasta que un día en 2009 dije, bueno ya me voy a dedicar solo a la fotografía. Coincidió con un viaje que yo tenía en Nueva York, que de hecho fue el primer viaje internacional que hice, Ok. allá fui asistente. Y, y allá dije, me voy a dedicar a la fotografía y voy a vivir de la fotografía. Y Le pues voy a ya dar. 15 años después, de hecho cumplo 15 años ahorita, ¿En serio? en octubre. ¿En Y serio? dije, sí, lo voy a hacer y definitivamente lo hice. Qué chévere. Has sido también muy viajero, ¿no? O sea, me decías que los viajes han sido muy importantes en tu carrera, pero también es algo como importante en tu vida, ¿no? Sí, pues de hecho, en principio, como te comentaba detrás de cámaras, el viajar fue una motivación para dedicarme a la fotografía, porque la fotografía no se hace, o como yo la estaba viendo en ese momento, era todo outdoor. Y después de empezar a trabajar con diferentes clientes, tuve la oportunidad de viajar. El primer viaje con un cliente fue a Marruecos, lo cual dije, wow, o sea, si yo puedo seguir haciendo esto, trabajando y viajando, es como, lo haría hasta Soñado. gratis, ¿sí? Entonces, los primeros viajes así fueron con clientes y luego se me pegó la aguja, como decimos acá, y ya dije, no, tengo que hacer mínimo un viaje al año lejos. Y entonces ese ha sido mi objetivo, primero ir bien lejos, lo más lejos que se pueda. ¿Y siempre llevas cámara? O sea, siempre vas equipado. Siempre llevo cámara, excepto en el 2020, no la llevé. Resulta que en 2019 cumplía 10 años como fotógrafo y ya estaba un poquito, digámoslo así, cansado, saturado, porque había como lo que te decía, industrializado un poco como mi hobby y estaba haciendo, trabajando y yo dije, no, necesito como parar un poco y reconectarme con todo. Entonces decidí ese 2020, sin saber que iba a haber una pandemia, tomarme un año sabático y empecé literal el 1 de enero a viajar. Me fui para Asia, compré un tiquete solo de ida y no me llevé cámara, solamente pues la del teléfono celular Ajá. y, y ya, y solo hacía fotos pues, con el iPhone. ¿Y te Pero cogió la no. pandemia por allá? Sí, en Vietnam. Ya había recorrido alrededor de 9 países. Llevaba 3 meses viajando y quería seguir viajando cuando pues yo veía a todo el mundo con tapabocas.
Mi mamá me decía como, Mauro, es que hay un virus. Y yo, no, mamá, eso aquí en Asia todo el mundo usa tapabocas, eso es normal. Hasta que recibí un mensaje de la aerolínea que me cancelaban el vuelo y me devolvían la plata. Y yo, no, pero ¿cómo así? Si yo necesito es ¿Yo qué voy a hacer? viajar, sí, yo no vivo acá. Y me dijeron, bueno, no, pues, o sea, hay dos opciones, o se queda en Vietnam o se va para Los Ángeles, que es el único vuelo que sale mañana, si no ya, pues, y yo, ¿qué hago? Porque yo no me quería ir a Estados Unidos por el costo. Claro. Pero me tocó. Pero llegar a Estados Unidos también era estar más cerca de acá de alguna manera. Sí, pero yo no quería, porque yo quería Sí. quedarme todo el año o al menos 6 meses viajando en Asia, porque el dinero rendía más, porque quería estar en una cultura diferente y cada país tiene muchas cosas por explorar. Ujú. Entonces disfrutaba mucho eso, ¿sí? Ya antes, 5 años antes, había estado en Tailandia y en India también, entonces ya tenía ese feeling de quiero estar en este lugar, recorriendo, conociendo. Y lo que me preguntabas de la cámara era, no, quiero disfrutar los lugares, ¿sí? Porque pasaba mucho que entonces con la cámara voy a hago Uno se va a fotos, trabajar, ah, sí. y sí, termina uno Sí, trabajando uno va con la pica y la pala sin saber. y era reconectando y también hice ahí el Vipassana, que no sé si sabes qué es eso, es como un retiro espiritual allá en un templo Ok, budista, no, no tenía ni entonces idea. es bien interesante todo eso. Entonces, no, fue un viaje sobre todo espiritual lo que yo hice, muy personal, muy, muy personal. Estabas en esa onda porque estabas cansado un poco de la fotografía, Sí, ¿no? y demás cosas personales, cosas que le ocurren a uno a medida que va pasando los años, que uno empieza a pensar en cosas y dije, no, voy a parar. Y, Y, y ese viaje al final te lleva a Los Ángeles. sí. Y ahí en Los Ángeles conoces a los de Netflix, que es un cliente con el que estás ahorita, ¿no? Con Netflix. Sí, sí, pues fue una coincidencia muy loca, Si uno de los porque, puntos, como que estabas huyendo de la fotografía y eso te llevó claro, a porque más entonces, fotografía. sí, tal cual, porque además estaba trabajando, antes de esto, antes del break, estaba trabajando con unos clientes haciendo lo mismo cada año y pues bacano porque siempre me contrataban, pero era como, no, necesito cambiar. Y la forma de cambiar era, no, corto y ya no me contratan este año. Sí, sí, sí. Cuando pasó lo de lo que te contaba en Vietnam, que me cancelan y me toca viajar a Los Ángeles, yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer acá? Y me acordé de una amiga que me dijo, oye, yo te quiero presentar con gente de Netflix. Pero me lo había hecho hace mucho tiempo así en comentario. Y yo estando en Los Ángeles le escribí a mi amiga y le dije, oye, pues estoy acá en Los Ángeles, hazme contacto Hágale. con las personas. Y efectivamente tuve una reunión, mostré mi portafolio y dijeron, no, lo máximo, trabajemos. Y desde, pues aquí cortando un montón la historia, desde el 2020 vengo trabajando con Netflix. Estás haciendo foto fija para ellos. Sí, ¿Y cómo ha sido el camello con ellos? ¿Qué tal hacer foto fija con ellos? pues muy interesante porque primero son, de alguna manera traen unos estándares que manejan pues en Hollywood, ¿sí? Ujú. Con presupuesto de Hollywood. Ajá. Aquí en Colombia, que pues rinde un montón, tienen otras prácticas, otras exigencias. También siento que desde la parte narrativa, visual, creativa, aporta muchísimo a la industria como tal, que venga una empresa de estas acá, pues le está dando trabajo a muchísima gente, está dejando mucho dinero, crea otras dinámicas, otras narrativas, como te contaba, empiezan a contar historias locales, lo cual es supremamente interesante. Y pues para mí también era un reto diferente, porque yo había trabajado en medios de alguna forma, pero no en series, por ejemplo, nunca había hecho series, yo siempre había hecho como las campañas de diferentes programas, había estado en realities, pero aquí era otra exigencia y por ejemplo también el flujo del material, cómo se maneja el material, que les interesa a ellos mostrar de las producciones, para qué se van a utilizar estas fotografías. Entonces, claro, empieza uno a aprender muchísimo sobre esta industria con conocimiento de afuera. ¿Y cómo te ha ido con el rollo? Cuando yo he hecho foto fija, ha sido un rollo porque de alguna manera uno siente que está como estorbando en todo lado. Como uno es como el man que estorba en todo lado. Me ha parecido muy difícil eso. Como que, digamos que yo acostumbrado a hacer fotografía publicitaria donde uno tiene todo el dominio de la luz, de la escena, de toda la vaina. Comillas, uno es el protagonista, obviamente uno nunca es el protagonista, el protagonista siempre es la persona que uno está fotografiando, pero de alguna manera uno tiene el dominio del set. A mí me ha parecido muy incómodo no tener ese dominio, como Sí. tienes 5 minutos para hacer esta foto, puta, hágale. ¿Cómo te ha ido como con esa vuelta? Que además siendo producciones tan grandes, digamos que yo he hecho fotografías en películas colombianas más pequeñas que es 100 años de soledad de Netflix. ¿Cómo te ha ido con ese workflow? Pues es que eso tiene diferentes dimensiones, dependiendo de cada uno. Por un lado, digamos, te puede pegar en el ego, en el sentido de que literal estás estorbando. Sí, 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 sí. Uno de fotógrafo en una escena está estorbando. Si alguien sobra es el Es el fotógrafo. fotógrafo.
¿sí? Pero igual tienes que hacer la foto. Entonces también se vuelve un reto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que literal las cosas no están dispuestas para el fotógrafo, sino para la cámara de cine o video. No para uno, pero también como es un reto, uno debe encontrar la forma de contar la historia y de aprovechar los momentos que tiene con el talento, con el crew, para saber pues cómo mostrar lo que está pasando en escena. Claro. ¿Sí? Y también tiene un plus, que es, eres el único que puede hacer esas fotos, porque nadie más puede hacer fotos y nadie más, si alguien llega a hacer fotos, no, esas fotos no se van a usar, son Sí, las claro. de uno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y solo tú vas a tener esas fotos y también en cierta medida uno puede proponer, no mientras se está grabando, porque igual se está cuidando pues, la escena, pero si hay tiempos muertos en los que uno tiene a la actriz, al actor o a quien sea, y tienes el set, puedes empezar a crear alrededor de lo que está pasando, igual que tenga coherencia. Claro. Al principio eso me frustraba mucho, el estorbar, el no tener tiempo, el no tener el espacio, el a veces ni siquiera poder hacer las fotos, pero con el tiempo me di cuenta que me sirvió mucho para ser versátil. Cuando yo empecé en fotografía decía, no, necesito encontrar un estilo. Y habían fotógrafos que yo decía, no, pero es que yo veo sus fotos y yo sé que esta foto es de tal fotógrafo, porque con las mías no pasa eso. Y yo, mejor dicho, me daba látigo porque quería Eso- que todas mis fotos tuvieran un estilo. Hasta que la vida misma me dijo, no, es que lo bueno, o sea, lo que le va a servir a usted es ser flexible. Y eso es lo que yo considero que me funcionó el trabajar de esta forma. Eso ¿Sí? nos pasa a todos, que llega un momento en el que el estilo, que uno ve las fotos de ciertos fotógrafos y dice, "Pucha, ¿por qué no me queda a mí todo igual como le queda a esta gente?" Y esa búsqueda del estilo es difícil y más en el mundo publicitario donde tú estás haciendo cosas distintas cada vez, ¿no? También haciendo fotografía que estás haciendo cosas distintas cada vez, es difícil, pero de alguna manera a mí sí me parece que hay un estilo en lo que haces. Ok. Yo creo que hay como una intensidad en el color y una intensidad como en la imagen que sí, yo sí encuentro ese estilo. De hecho, era una de las preguntas que te tenía, que cómo has llegado a ese estilo. Buena pregunta, no sé, pero creo que de algunos temas es como, bueno, ¿cuáles son las influencias que he tenido? ¿Sí? Entonces hay cosas que me gustan que a lo mejor termino replicando en mis fotografías. Entonces, por decir algo, cuando estoy haciendo fotografía publicitaria, los clientes quieren que su producto se vea impecable, se vea bien definido, la composición impecable, ¿cierto? Y creo que eso lo cuido mucho y termina funcionando para otras cosas, ¿sí? Ajá. Pero, digamos, cuando yo empecé en fotografía, a mí me gustaba en ese entonces mucho la moda y decía, no, es que debo manejar esta luz, pero yo lo empecé a sentir muy diferente. ¿Sí? O sea, por decir algo, había un momento en el que quería ser más sobrio, otro que quería ser más fuerte y creo que eso me lo transmitía a la persona, ¿sí? Ok. Entonces, había personas con las que yo decía, no, o sea, el carácter que tiene me da para poner este tipo de luz, algo más duro. Otra persona ponerle una luz más cosmética, ¿sí? Entonces trataba no de imponer mi estilo, sino de interpretarlo, de asimilarlo, de sentirlo y pues ahí sí expresarlo por medio de la fotografía. O sea, que también pasaba que el estilo de foto que estabas haciendo en ese momento te lo modificaba también tu relación con el personaje. Sí, de alguna Chévere manera eso. dejé fluir, ¿sí? Que pasara, sí, con el personaje. Y qué estaba ocurriendo también en ese momento. Entonces, si por decir algo el personaje estaba, yo qué sé, cambiándose y estaba bailando y divertido, pues ahí hay un momento para hacer una foto. Si me pongo a decirle, no, espérate, pongo la luz que es que siempre utilizo, pues mate el momento. Claro, sí. Sí, entonces no me gusta como tanto imponerlo, a menos de que sea una exigencia de un cliente, pero eso es otro asunto. Claro. Si el cliente dice tiene que ser así, pues tiene que ser así. Qué chistoso porque una de las preguntas que te tenía era esa, que yo veo que digamos que tu fotografía es muy cuidada, que parece que todos los elementos están muy cuidados, ¿no? Yo siento que en la fotografía hay fotógrafos muy orgánicos y hay fotógrafos más estructurados y eso a veces se nota un poco. Y a mí me parece que tu fotografía a veces como que es siento que está todo muy armonioso, ¿no? Que parece muy planeada. Y una de las preguntas que te tenía era qué tanto planeabas tus fotos. Depende. Yo soy súper metódico. A mí me gusta planear hasta el último centímetro si puedo, pero que me sirva justamente esa planeación para luego permitirme improvisar. Ok. ¿Sí? Entonces sí puedo improvisar, pero cuando he pensado muchas cosas antes. Entonces, a mí personalmente me gusta planear porque es cierto que me da tranquilidad mental para trabajar. Claro. ¿Sí? Si no sé qué va a pasar y si todo está como suele estar en muchas ocasiones, como a la deriva, me empieza como a dar dolor de cabeza. Sí, sí, yo me acuerdo que Camilo Rosso, el colega de nosotros, alguna vez me decía que
el fotógrafo es un solucionador de problemas. Uno al final, no se tiene todo planeado, va a empezar a disparar y un problema, otro problema, y finalmente uno está solucionando problemas. Entonces hay que improvisar a veces sobre lo planeado. Sí, a veces hay que improvisar, a veces como que... ¿Alguna foto que recuerdes así que te haya salido como medio improvisando? Uy, es que me preguntas eso y como uno tiene un mar de imágenes, no sé Yo cuál sé. coger. Yo recuerdo algo que no era necesariamente planeado, y de hecho era en un viaje, y no era con un cliente ni nada, sino algo que estaba pasando en ese momento y que recuerdo mucho, y me gusta contar la historia, y es que estábamos en la India, detrás del Taj Mahal, y había un niño cargando unas maderas, un montón de palitos de madera en su cabeza, ¿sí? Y era el atardecer, entonces yo dije, uy, está chévere para Acá hacer está. unas fotos. Y la gente de la India tiene una sonrisa y unos ojos espectaculares y dije, le quiero hacer una foto sonriente. Y cuando me le acerco al niño, el niño estaba súper triste y apenas estiraba la mano porque quería una monedita, pero yo no lo quería retratar así, ¿sí? Y entonces yo, pues como no nos podíamos comunicar, yo le hacía así, como que sonriera. Y el niño hacía una sonrisa así, como súper postiza. Como súper sólida. Sí, muy, muy dura, o sea, falsa. Ujú. Igual le empecé a tomar fotos hasta que accidentalmente con uno de esos palitos me pegó en el lente, ¿sí? Y entonces yo, ¡ay! Hice así, ¡ay! Y el niño se rió genuinamente. Claro. Y yo, voy a seguir haciendo esto. Y entonces le empecé a pegar con el lente en los palitos mientras le hacía fotos y las fotos son divinas, ¿sí? Qué chévere. Y eso pasaba en ese momento. Es muy difícil planear, ni siquiera había comunicación. Y pues es una de mis fotos favoritas viajando justamente por ese momento que uno solo descubre ahí, Claro, ¿sí? claro, por cómo sale en ese momento. Sí. Hay algo de tu trabajo que me gusta mucho y son los desnudos que hiciste para ESPN, fue, ¿verdad? Sí. Y me gustan precisamente por dos cosas, porque creo que ahí hay em, como que logras equilibrar como la fuerza y la vulnerabilidad, ¿sabes? Como que se ven fuertes, pero como están desnudos hay como una vulnerabilidad ahí, pero sobre todo como que lograste no sexualizarlos, que de alguna Sí. manera no estuviera cero sexualizada la imagen, que me parece difícil pues con el cuerpo de un deportista, ¿no? Lograr eso. ¿Cómo lograste ese equilibrio en esas imágenes? Pues uno de los criterios que yo tenía para hacer estas fotos es como que esta foto ya la pueda poner en la sala de una casa y que la pueda ver hasta un niño, ¿sí? Y que no Ok. se escandalice nadie por ver esa foto, ¿sí? Por otro lado, exaltar el cuerpo como la herramienta del deportista, ¿sí? Más que un objeto de deseo. De deseo. ¿Sí? Entonces, era clave también pues que no se viera lo que no se tuviera que ver, que no distraiga, exaltar el cuerpo, como te decía, porque finalmente es eso, la herramienta de los deportistas, y los que están ahí la mayoría son deportistas olímpicos que han logrado un montón de cosas, logrado todo. que se exigen un montón, y era eso, exaltarlos como tal. Era un reto trabajar desnudos porque obviamente hay que tener un feeling, un tacto para saber pedir las cosas, para además planear las fotos. Esas fotos, por ejemplo, están súper planeadas, Claro. pensando en qué les voy a decir, porque ellos si están desnudos no podemos salir a improvisar porque se van a sentir muy No, mal, Claro. ¿sí? O tal vez digan, no las voy a hacer. Y no quería que eso pase, que eso pasara. Sencillamente quería que yo les dijera, vamos a hacer esto, y dijeran, listo, vamos. Y así pasó con todas las fotografías. Un plus que tenía muy grande era que yo no tenía al cliente ahí, ¿sí? Ok. Entonces, por un lado, no estaba revisando las fotos, No, eso sí- metiendo eso la sí- mano. Sí, cliente es hermoso. Lo que todos sabemos, amamos los clientes, pero a veces meten más Sí. la mano de la cuenta. Y como ellos estaban desde Argentina, me dijeron, usted organice todo. Sí, yo les propuse, voy a hacer esto, listo, usted organice todo. Y maravilloso, porque entonces No, así lindo. propuse y tuve full libertad para proponer el lugar, la forma en la que iba a ser, las posiciones, los gestos, los movimientos de los deportistas. Y pues ahí fueron saliendo las fotografías. Hice como unas 5 ediciones de esa. Eso es una revista digital que es Body Issue. No sé si volvió a salir porque creo que la pandemia mató muchos Muchas muchos proyectos así, pero era demasiado interesante y sentía que ese era yo. O sea, que era yo como fotógrafo proponiendo algo que yo quería, con un reto, que finalmente era un reto más allá de lo comercial, porque en última no estábamos vendiendo en sí ni un producto, sino No. pues firma ESPN, Sí. ¿sí? Pero sí había una exigencia de, bueno, estas fotos deben ser utilizables, Claro. ¿sí? Porque no estamos haciendo nada que vaya más allá de lo que podría ver cualquier persona.
y bueno, ese es el resultado. Hay algo que me parece muy lindo de esas fotos y es como, lo que te digo, primero como que hay un equilibrio ahí entre como vulnerabilidad y fuerza, que de alguna manera se ven como vulnerables. Eh, pero además hay algo con la luz que te quería preguntar, que parecen pinturas. O sea, hay un uso de la luz ahí que parece que viene más de la pintura que de la fotografía. ¿Tienes algún referente del cual sacaste esas imágenes, pues, que usaste para crear esas imágenes? Depende, porque, bueno, creo que, a ver, las fotos es que cada una eran hechas en condiciones diferentes. Entonces, por ejemplo, las de Orlando Duque fueron hechas en una piscina olímpica. Y cuando yo fui como al scouting de la locación y me, digamos, visualizaba la imagen, no quería que se viera, estamos en una piscina olímpica. Sí, Sí, o sí, sea, sí, yo quería que todo el foco estuviera en el cuerpo, claro. ¿verdad? Pero resulta que él es un clavadista. Para hacer ese movimiento, sí o sí tiene que saltar del trampolín. Sí, claro, Entonces, si salta desde allá, allá no había la iluminación, pues como para hacer una foto decente. claro. Entonces me tocaba iluminar de cierta forma que le llegara la luz allá y que resaltara la forma de los músculos. O sea, ¿qué pasa con estas fotos? Que la luz tiene que ser dura justamente para que se marque mucho el volumen del cuerpo. ¿Sí? En este caso, pues el de Orlando Duque, los movimientos. Ahí tocaba alquilar equipo especial porque pues a esa velocidad yo quería capturar las goticas de agua y pues no se puede como con cualquier equipo. Y a esa altura, entonces nos tocaba inventarnos todo un andamiaje para lograr Claro. esas fotos. Otras sí fueron en estudio. Entonces las de Andrea Olaya, que es la luchadora, ¿sí? Esa sí podía controlar un poco más. Pero yo siempre estaba pensando en cómo hago para que los músculos se vean, pues, poderosos, Para ¿sí? marcar la fuerza Entonces, del si me músculo. preguntas de algún referente, te diría el renacentismo, que pues el cuerpo se ve Esa era la respuesta que estaba buscando. espectacular, ¿sí? Pero depende mucho de la situación, ¿sí? Y del deporte, porque en el caso del ciclista, el de BMX, pues ahí no puede iluminar, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces también era como, ¿cómo lo manejo? Y lo que te decía, me tocaba con mucho tacto, porque en algunas de esas ocasiones literal sí estaban completamente desnudos, en otro tenían algo que utilizan los bailarines de ballet, no sé eso técnicamente cómo se llama, pero es como un panty muy disimulado Sí, que pues ya uno borra se puede borrar fácil. se borra ya. Pero por ejemplo, ay, se me fue el nombre de la nadadora, Isabela. Isabela, esas fotos fueron bajo el agua, ahí tampoco iluminar, pues nada. Pero eso es De hecho, espectacular. ahí se me dañó la cámara porque le entró agua. No jodas, ¿en serio? Le entró agua. El case estaba Sí, jodido. porque pues yo siempre he tenido una fantasía de hacer fotos bajo el agua. Todavía. Y en ese entonces la propuse, como era nadadora, pues yo decía, tiene que estar Ya. debajo del agua. Sí, sí, sí. Y compré un case súper barato, como de $100, y dije, no, pues como Este voy a fue. perder esta oportunidad. Y empecé a disparar cuando de repente sentí la cámara haciendo disparando sola, pues le entró agua y bueno. Ay, juez. En la noche llegaron los dioses del arroz chino, ¿cómo es que es el dicho? Los dioses mejor dicho, los chinos que llegan a comerse el arroz para arreglar la cámara y entregarme la buena. Entonces, bueno, menos mal. Y la salvé, ¿Y la salvaste? La salvé. A mí me pasó en La Guajira también. Le estaba haciendo fotos a Gisela Pulido, que es ella hace kitesurf, es la campeona, como 17 veces campeona mundial de kitesurf. Y ella hizo un truco hacia mí. O sea, yo le dije, porque todas las fotos estaban siendo hacia el mar, pues. Y yo quería unas fotos también hacia el caserío. Me parecía chévere. Entonces le dije, me voy a hacer a este lado, tienes que cambiar pues el truco, que no sé, porque si hace mí me mojas. Y ya empezó a hacer trucos y había gente viendo, entonces la gente empezó a celebrar, le hizo uno hacia mí y me bañó. Güey. Y también cogí arroz, y al otro día estaba perfecta. Esa vaina funciona. Sí, 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 a sí. mí me salvó la cámara también, pero pues cuando pasó eso se acabaron las fotos. Yo sabía que podía pasar, entonces dejé esas fotos de última. O Ok. sea, imagínate pensando en Sí, cómo sí, 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 sí. estoy arriesgando el equipo y sé que puede pasar y pues literal me tiré la cámara, pero logré las fotos. Esa foto es espectacular. Yo creo Y- que yo creo que esa es mi favorita de Sí, esa de serie. hecho, si te das cuenta, mi página web es de las primeritas que está, Sí. porque también es de esas fotos que yo digo, me encanta por todo y por todo. Incluso la historia que hay detrás de esta fotografía, que obviamente no la cuenta la sola foto, es que las fotos iban a ser, esas fueron en Cali, porque ella es caleña, y le habían prestado a ESPN una piscina, y allá íbamos a hacer las fotos. Cuando llegamos a la piscina habían competencias y un resto de gente. Y nosotros no, pero aquí no podemos hacer las fotos, ¿qué hacemos? Y lo que yo había visualizado tenía un fondo bonito, pero no, ya nos tocaba irnos a otra piscina por allá, chiquitica, súper con un fondo feo.
pues como todo en contra. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y yo, bueno, no tenía un pedacito de tela negra y dije, bueno, entonces vamos a ponerle tela negra Fondeemos. y empieza a saltar, y empieza a saltar y sí, empezó a saltar desde el partidor, se llama eso, para hacer esa foto que está en mi página web y pues esa fue la que quedó. Y con el asistente le decía, tírele agua, porque no era fácil que lograra que las chispas de agua quedaran bonitas. Entonces yo le decía que básicamente que se la estrellara en el cuerpo para que... Para que Pero todo era explotara. una coreografía ahí. Ok. Hay una cosa que me gusta mucho de tu trabajo en cuanto a retrato, ya pasando al asunto del retrato, y es que logras, digamos, que los personajes se vean muy genuinos, ¿no? Y a veces eso es difícil porque las figuras públicas, cuando trabaja uno con gente famosa, pues tienen su imagen muy controlada, ¿no? Y a veces como que tienen el rollo de cómo se deberían ver muy controlados, pero tú logras algunos retratos muy genuinos, tanto en publicidad como en retrato editorial. ¿Cómo te aproximas a los personajes para que pase eso? Bueno, no, digamos que con cada persona hay una historia. Hay personas que ya construyeron su personaje y que es el personaje que muestran al público y no se salen de ese personaje. Y eso hay que entenderlo. Te pongo un ejemplo, las presentadoras de televisión. O sea, han formado un personaje que ese es el que muestran, no es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, y esto puede estar muy equivocado, pero seguramente no se van a mostrar vulnerables en ciertas fotografías porque han vendido una imagen diferente. Con el tiempo me di cuenta que toda la parte técnica queda en un segundo plano. Lo mínimo es tener la foto bien iluminada, Sí, enfocada, bien compuesta, y, sí, que salga funcional. Pero ya hay una parte que es del feeling con las personas, que de hecho ayer estaba hablando justamente con un amigo que estaba empezando en fotografía y yo le decía, vea, usted identifique su luz y tal vez interprétela según como vea que la debe poner y listo. Pero ya después, en realidad, lo que importa es con la persona. claro. ¿Sí? ¿Cómo hace para sacarle esa sonrisa? ¿O cómo hace para que se vea empoderada, genuina, etcétera? ¿Sí? Y es cuestión de hablar, de empezar a ver cómo se sienten, de darles confianza, de darles seguridad, porque, como te decía, al frente se paran y muchas personas no se sienten cómodas. Incluso personas reconocidas que uno las ve y dice, wow. Pero ya cuando están al lado de uno viendo las fotos, uno se da cuenta que no Sí, es del todo la imagen que venden, sino pues detrás hay un ser hay un ser humano, humano, sí. ¿sí? Esa seguridad no está... No, pues Sí, porque hace parte del vender un personaje, sí, claro. ¿sí? Entonces, no, me gusta mucho trabajar con la persona. Yo cuando estoy haciendo fotos nunca me quedo callado, me cuesta no decir una instrucción, ¿sí? Hablas Siem- mucho. pues siempre estoy como motivando, ¿sí? O sea, motivando es como... O dirigiendo, pero dirigiendo, dependiendo de la persona, porque hay personas que la tienen clarísima, ¿sí? O sea, que saben cómo se ven súper bien, saben su ángulo, saben su posición, o saben salir de su personaje y explorar, ¿sí? Lo que te decía, los actores, sobre todo los actores de teatro, ellos Sí, exploran sí, 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 muchísimo. sí. Entonces, sí, es como esa conexión con las personas que se dan la conversación y todo eso tiene que suceder rápido porque con muchos de ellos los conozco y ya. Hay una cosa interesante, digamos, de toda tu historia y es también que me contabas que estabas como en Asia, en un camino espiritual y el asunto. Y pues bueno, todos sabemos que la fotografía de alguna forma es como una herramienta muy poderosa para contar historias y Mm. para generar cambios. De alguna manera integras tu mundo espiritual o tu manera de ver la vida en tu trabajo como fotógrafo. Sí, trato. En el trabajo comercial es muy difícil, ¿no? Porque Sí, no. el fin es vender, sea una idea, un producto o lo que sea. En el trabajo, tal vez en la forma en la que lo hago, ¿sí? En la que trato con los clientes y todo esto, sí. Em, Creo que eso no tiene que ir solamente para la fotografía, sino en la vida en general. Así que uno se empieza a cuestionar un montón de asuntos. De hecho, vi que una de tus preguntas era ¿cuál es el libro más, o uno de mis libros favoritos? Lo normal sería responder un libro de fotografía, si uno es fotógrafo y Sí, lleva claro. 15 años haciendo fotos, pero uno de mis libros favoritos es La historia del tiempo de Stephen Hawking, que de hecho ni siquiera tiene que ver con muchos de los libros que yo leo, sino pues es de un científico, ¿sí? Es un Eh, librazo, weón. pero entonces me cambió la percepción, por ejemplo, del tiempo, ¿sí? Como tal, lo veo muy diferente porque básicamente, o sea, yo abstraí este libro hasta un punto en el que decía, yo que represento en el tiempo, ¿sí? En el tiempo que existo acá.
Y viendo toda esta escala dice, no, pues uno no es nada. Sí, ¿Verdad? Lo que ese libro termina diciéndole a uno es, somos un suspiro, muchachos, no se tomen tan en serio. Eso por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, es como, pues sí, pero eres todo también. Pues todo lo que tienes en tu vida eres tú y tu tiempo. ¿Ya? Entonces, uno como maximiza eso, ¿sí? Tal vez a veces trasciendo mucho esa idea del tiempo, pues. Pero sí, trato de aprovecharlo lo máximo que pueda. Estuviste en Colombia Next Top Model, ¿no? Ujú. Hubo otro que se llamó La Agencia también, que era otro reality muy parecido. Muy parecidos los dos, haciendo fotos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia de reality? Bien. Me parece, a mí me parece como muy duro verse expuesto ahí, ¿sabes? Como que fue madre, como que cuando uno está trabajando para una marca solo con cliente modelos, dice, este es mi workflow, no pasa nada, yo controlo esto, pero como verse expuesto me parece complicado. ¿Cómo te fue con eso? Pues por fortuna ya tenía un poco de experiencia trabajando en medios, entonces ya sabía lo que era estar en medio de una producción gigante. Ajá. Entonces no me costó tanto el punto uff, estoy delante de la cámara y hay un montón de gente. Me encantó el reto técnico. No, mentiras, no solo técnico, en todo sentido, también personal. Bueno, te están diciendo que tienes que hacer fotos en 2 minutos y solo tienes estos recursos y estas personas y estos elementos, entonces pues, sáquelo. Hágale. ¿Sí? Y es literal, o a mí eso es como mi percepción de confirmar de que sí me servía el ser flexible para hacer cierta clase de fotografías. Y otra cosa que había que entender, al menos de esos realities, es que pues era un show, ¿sí? O sea, más allá de la fotografía como tal es todo lo que pasa alrededor. Entonces, Sí, si sí, la sí. foto no salía, eso hacía parte del show y seguramente le iba a ir bien al programa. Entonces, Servía también que no funcionara. sí, claro, porque es como todo lo que pasa detrás, ¿sí? Porque a veces uno solamente ve la imagen y dice, ah, divina esta imagen, pero ¿cómo se logró? Y habían unas situaciones que solamente en un reality show se podían inventar. No sé, o sea, los modelos besando un sapo. Bueno, a veces en publicidad se inventan cosas así, pero... Pero sí, no es tan usual. Sí, o por ejemplo, también unas fotos colgando de un árbol en el Amazonas. Sí, era como, ¿qué cliente con los 5 sentidos se pone a pedirle a uno unas fotos colgando en un árbol a 40 metros del piso? Sí. ¿Sí? Entonces era como, no, pues también una experiencia de vida, bacanísimo. Pero digamos que manejar, porque pues tú hiciste también fotografía de moda un tiempo, ¿no? Digamos que manejar la presión de un shooting de moda en esas circunstancias de reality o en circunstancias normales es lo mismo, ¿o no? No, pues no, claro, no. Siento que un shooting de moda en la vida real es mucho más light, más tranquilo. No todos, seguramente habrán unos. Para que no vaya a saltar acá la gente. ¿Cómo así que light? No, pues cada uno tendrá sus diferentes retos, pero siento que no te están diciendo así casi que con un revólver en la cabeza. Tiene 2 minutos, tome la foto ya. Sí. Como pasaba un poco en el los reality. realities. Siento que además sí habían unos lineamientos, unos requerimientos en el reality de tiene que pasar esto, ¿sí? Por ejemplo, es que no tengo ahorita en mente, unas fotos para un cliente de zapatos que era Bata, ¿cierto? Pero decían, es que la foto debe verse como si la perspectiva o la gravedad no estuviera aquí en el horizonte, sino así. Entonces todo era Entonces todo lo volteado. paraban. Es un requerimiento, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿sí? Pero pues todo contra el tiempo es como, fue madre, Sí, es muy también difícil. te saca de tu zona En de la vida confort. real yo hacía fotos así, pero pues no me ponían 2 minutos, ¿sí? Me podía demorar más. Claro. Pero es chévere también, ¿qué pasa si te dicen, no, es que son solo 2 minutos y ya? Igual Pues, de, sáquela. igual de ahí sacaste fotos chéveres que están en tu página web y todo. Sí, claro, de sí. esos reality sacaste fotos bacanas. Sí, porque pues he procurado siempre que las fotos que haga, ojalá para mi página web. Y es muy difícil lograr un portafolio ya después de que uno ha hecho tanto tiempo fotos, porque digo, ¿cuál es la mejor foto? No sé. No, es Yo complicado. pongo y que el cliente diga si quiere verse toda la página o... Porque antes empezaba, bueno, voy a hacer un PDF y a conciencia voy a poner solamente 10 o 20 fotos. Pero no, habían Sí, más y yo decía... ya después de tanto tiempo eso se vuelve complicado. No sé. Y más en casos como el tuyo que... Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la fotografía a mí me decían como, no, tiene que especializarse, tiene que hacer fotos solo de comida o solo de esto. Y yo decía como, qué aburrido. Yo finalmente hice todo lo contrario. Yo he hecho moda, editorial, retrato, lifestyle,
arquitectura, así, Sí. precisamente porque si no me aburro, weón. O sea, parte de mi rollo es que si hago solo comida, yo ya no sería fotógrafo. Claro. Así de sencillo. Claro. Y algo así te pasa a ti, ¿no? También tienes muchos tipos de fotografía. Sí, pues yo he dejado que fluya. Cuando empecé, lo que te dije, hice par fotos de conciertos, luego hice foto corporativa, creo que al principio trabajé mucho foto corporativa, entonces hacía fotos a ejecutivos, a equipos de trabajo, etcétera. Trabajé también para revista Gerente, entonces hacía fotos a directivos o presidentes de compañías gigantes. Y luego eso empezó a evolucionar, yo dije, no, pero es que yo quiero la moda. Pero ahí tengo una visión de moda que eso me la voy a reservar por ahora, que digo, me gusta desde la parte creativa, pero no me quería quedar ahí. Decía, bueno, quiero ir más allá, entonces luego la fotografía publicitaria, luego los viajes y ya he ido explorando muchas otras cosas, porque igual siento que todo me complementa. ¿Sí? Entonces si me dicen, oye, hay que hacer unas fotos de esto, yo siento que ya tengo una visión de eso. Entonces me parece interesante saber un poquito de todo. Y no casarme solamente con que es que no solamente hago fotografía publicitaria. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hago fotografía publicitaria, yo siento que los clientes buscan, si es hacer fotos con personas, un fotógrafo que se conecte bien con las personas. Entonces, desde mi percepción, hay fotógrafos que se enfocan en, voy a poner un ejemplo, solo producto. Cuando estás con un producto no tienes que interactuar en sí con el producto. ¿Sí? O sea, el producto no sufre, no habla, no tiene seguridades, no, Sí. no nada. ¿Verdad? Y si a un fotógrafo así luego lo ponen a hacer fotografías con personas, no es que no pueda, seguramente su skill está más técnico que con las personas. Y viceversa, ¿no? Viceversa, Yo, por sí. ejemplo, para foto de producto no me considero muy bueno. ¿Qué va, weón? No, Sí, es bueno. o sea, hago la tarea, me gusta No, el reto, es pero... súper cuidado lo que hace, güey. Bueno, No gracias. no sea humilde. Me güey. tienes fe. No, pero no Sí, es a lo que me enfoco. Si no fuera bueno de alguna manera, no tendría fotos de producto en su página. No, es que Usted sabe que útil. funciona. Sí, es útil porque si me dicen, oye, usted puede hacer esto, pues sí. Lo ¿por puedo qué no? Pero no es a lo que le doy fuerza. Sí, Si te claro. das cuenta, el 95% de las Es otra fotos de cosa, mi sí. portafolio hay personas. Estuviste en Shark Tank, ¿no? Sí, también. Sí, es que Llevaste Frilo a Shark Tank. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Uy, no, todavía traumática. Porque Mentiras, no, traumática no. Yo siempre quise estar en Shark Tank. Pues Frilo lo tenía desde el 2014, 15 en realidad al aire. Y pues uno empieza a ver un montón de cosas y referentes sobre emprendimiento y Shark Tank es de esas cosas que uno como emprendedor dice, uff, o sea, ese es como un foco". norte. Sí, ya hoy en día no lo veo así, pero pues en ese momento era como, pues ese es mi guía sobre temas sobre inversión. Y me llaman un día como, yo me había inscrito, ¿no? Porque a veces salen convocatorias y yo me había inscrito con Freelo, había puesto eso, pero yo ni me acordaba cuándo me había inscrito, pero estaba en la base de datos. Cuando me llaman y me dicen, Mauro, es que decidimos que participes en el programa. Y yo, wow, lo máximo, eso fue un viernes. Cuando yo, bueno, ¿y cuándo es la grabación? No, el lunes. Yo, uf. ya, de Yo ya para estaba allá. frío, sí, frío en muchos aspectos porque el 2020, no solo por el viaje que te conté, sino la pandemia, me puse a aprender otras cosas, entonces aprendí realidad aumentada, que después podemos hablar de eso. Y el proyecto como tal, que otro día me invitas para hablar más de Frilo, estaba un poco como con una pata coja, ¿sí? Sobre todo en cuanto al equipo. Entonces, pues yo no contaba con un equipo y sí, Frilo seguía funcionando, seguía creciendo la cantidad de usuarios, seguía la gente haciendo cotizaciones, pero yo no había monetizado el negocio y no lo había formalizado ni nada. Entonces, cuando me llaman yo, pues no voy a desaprovechar esta oportunidad. Sí, Y toca en hacerle. 3 días cometí un error garrafal que ojalá las personas que me estén viendo aprendan de eso y nunca se aprendan un guión. Y yo me quise aprender un guión. Ah, Dije, madre. tengo 3 minutos para Vender para el pitch. convencer a esta gente porque llevo años trabajándole a esto y pues nadie le ha puesto un peso y yo sí he gastado un montón de plata ahí detrás. Dije, no, es la oportunidad para sacar el proyecto adelante. Y entonces escribí un guión. Sí, como, no, ¿cómo debe ser el guión perfecto más o menos? Y yo dije, no, googleé. Como el mejor pitch de Shark Tank, no lo encontré, entonces yo, pues voy a hacer yo. Grave error, porque cuando me presenté, se me nubló la mente. O sea, fue juepucha. tenaz, y yo que ya había estado en hartas producciones, me entraron los nervios. No por la gente que estaba alrededor,
sino porque yo me puse demasiada presión. Yo mismo me puse la presión, nadie más, ¿sí? Como que me tengo que aprender este guión, tengo que decir esto, tengo que actuar así. Traté de controlar todo y eso es algo que yo tengo, que quiero controlar muchas vainas y pues no se puede, ¿sí? De todas maneras saqué el pitch adelante, ¿sí? O sea, eso fue una eternidad diciendo lo que iba a decir. Me equivoqué, tuve que parar, pedí agua, eso no sale al aire. ¿El qué? Pues a la final yo siento que los sharks, como dicen ellos, los inversionistas, entienden que pues uno no está expuesto siempre a esto. Entonces, pues, Todo bien, sí. sí, lo pasaron por alto y todo bien. Pero siento que es muy poco tiempo para hacerse una idea completa de un proyecto. Y lo otro es que pues es tal vez de los pocos proyectos que se ha presentado en Shark Tank sin que haya vendido un centavo. Es Si te pones a pensar, muchos de los proyectos que venden allá, si sea la empanada de la esquina, venden. es que eso es un rollo porque ellos lo que hacen es pedirte números de... Claro, ¿y cómo valoras una empresa que no ha vendido nada? ¿Cuánto vale Frito? Y yo, no tengo ni idea. Sí. Entonces, pues sí tuve una asesoría y puse un valor que ya después dije yo, pues que yo por qué dije eso, ¿sí? O sea, ¿por qué acepté eso? Pero pues ya estaba entrados en gastos, ya no es que se me entrado en gastos, entonces pues ya fue. Uno de los inversionistas dijo, yo voy, pero me dieron tiempo después de la presentación de pensar muy bien lo que yo estaba haciendo respecto a meter un inversionista con esa propuesta que hizo, que eso lo digo así al aire, terrible. Sí, porque pues no era una buena propuesta, eso es matar un proyecto. Sí, claro. Sí, o sea, porque la negociación era como, yo estaba pidiendo, después de la asesoría que me dieron, 85 millones a cambio del 15%. Porque ese número no sabemos, o sea, Ya sabemos. ¿no? Alguien lo dijo. Sí, alguien me dijo y yo dije eso, pero 85 millones para un proyecto de estos no sirven. Sí. Y de hecho lo que me di cuenta, yo no necesitaba en sí dinero. O si me iban a dar dinero, necesitaba mucho más. Sí, necesitaba al menos 200 millones de pesos, que era lo que yo tenía en mente. Bueno, el caso es que me presenté 85 por 15% cuando, pues, la contrapropuesta fue, háganle, pero por el 40%. Y yo, me están grabando, tengo que responder ya, ¿cuánto significa eso? No puedo sacar el celular. Pues, sí, bueno, vamos. No, Yo dije, sí, pero yo sabiendo como, no, será que la estoy cagando. Y no, yo me fui, apenas me di la vuelta y dije, la cagué. La cagué, pero dije, bueno, no, vamos adelante a ver qué. Y bueno, el cuento es que me dio tiempo para pensar sobre esto, aprender sobre inversión. Sí, ahí sí ya me puse a estudiar sobre inversión y yo dije, no, o sea, de hacer todo esto y, bueno, luego no va adelante. Para resumir la historia, no hay inversionista de Carilo, sigo siendo yo y mi hermana. Menos mal. Trabajando y bueno, ahí vamos. Sí, me siento mucho más tranquilo así, si no estaría lamentándome demasiado. Es una muy, muy buena propuesta, Prigo. Es increíble. Sí. ¿Cómo te ves? Hay algo que me llama mucho la atención, es que viajas mucho, pero digamos que esa fotografía de viajes documental no es como lo que más muestras, no es como lo que más te identifica. ¿Te ves un poco más por ese lado en el futuro? Sí, definitivamente sí. Eso es lo que quieres decir. Sí, total. No tanto documental, todavía no sé cómo. Claro, documental de viajes, pues, más que documental. Es que, por ejemplo, los viajes yo los llevé, o sea, la fotografía me llevó a los viajes, pero los viajes yo los veo como un estilo de vida más allá de volverme un creador de contenido de viajes, por ejemplo, que lo intenté, pero dije, no, ni yo me la creo, o sea, no siento que esté haciendo esto genuino y no me siento cómodo diciendo cosas forzadas, como, sí, hagan, vean y toda la cosa, cuando tal vez mucha gente no vaya a hacer ese viaje como yo lo hice, ¿sí? Y en cambio sí estoy llenando mi ego ahí con cosas. Dije, no, tal vez no es de esa forma en la que yo quiero mostrar los viajes, sino ya. ¿Y en qué campo de la fotografía? Entonces estaría... Por un lado sí quiero seguir viajando, obviamente haciendo fotos. Ojalá por un lado vendiendo fotos para enmarcar. Sí, eso es un reto. Sí, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Y las pocas veces que lo he hecho, digo, no, todavía me siento medio farsante. Sí, porque digo, sí, ya estoy dispuesto a marcar una foto, pero no, todavía no. Pero no, hay diferentes campos. Yo creo que de fotógrafo ya viejito seguiría haciendo fotos, seguramente retratos, pero no para clientes.
Y agradezco a los clientes que me han dado mucho trabajo, pero sí, probablemente trascienda a hacer fotos más de autor. Sí, no sé si conoces, por ejemplo, fotografías de Eugenio Recuenco. Sí, claro. No sé si él las cataloga así, pero yo digo, este man le puso detrás toda su creatividad y quiso hacer eso. Muchas Sí. veces son publicitarias. Sí, lo que pasa es que viene de la publicidad también, ¿no? Sí. Eugenio también es un fotógrafo que gana de la publicidad, pero tiene un estilo ya muy marcado. Ya lo que hace ahorita ya es... Sí, Ya es todo tiene una dirección de arte espectacular. Yo sí me imagino teniendo mi estudio, pero haciendo las fotos que a mí se me dé la gana, haciendo fotos de viajes y teniendo Frilo andando. O sea, Frilo es mi proyecto de vida. es tu proyecto de ya. Sí, entonces, sí, y viajando. Para ir cerrando, bueno, volviendo a eso, hay un poco que se llama Joey Lawrence, no sé si lo conoces, Joey, No. que él viene de la publicidad y hacía fotos de viajes también. Yo pensaba, ayer te estaba complaciendo esta conversación y yo veo a Mauricio como en ese mood de Joey Lawrence para que le eches un ojo. Es bien chévere. Lo voy a buscar. Es bien chévere porque tiene ese equilibrio entre lo publicitario, el retrato editorial y los viajes. Increíble, eso No, pues bacán. yo creo que sí voy a hacer un mix más adelante, porque también me gusta mucho la tecnología y lo que te estaba diciendo en 2020 me puse a aprender sobre realidad aumentada, que considero que es algo que va a tener mucha acogida, sí, demasiado, que la tecnología se sigue construyendo ahí y la he mezclado con fotografía para cuadros, por ejemplo, sí, entonces saco una fotografía, la enmarco, la imprimo, la enmarco y que viva. En esa línea, ¿cómo es lo de la inteligencia artificial? Pues ahorita una super herramienta, sí, yo la utilizo demasiado en muchos aspectos, pues para mejorar las imágenes, para crear propuestas, ChatGPT para hablar con él todos los días, o ella. ¿Tienes pago ChatGPT y todo? Ya está, yo también estoy en ese. Sí, yo lo pago, pues por lo que te digo que también trabajamos con mi hermana en tecnología detrás de Friso. Pero de aquí a 10 años, yo no sé. Buena pregunta. Yo no creo que vaya a matar a todos los creativos porque, o sea, es una super herramienta demasiado útil, pero la van a terminar regulando. O sea, o la van a tener que regular. ¿Te parece? Yo sí creo, porque es que ponte a pensar, una tecnología de esta sí puede arruinar cientos de miles de empleos. ¿Sí? El problema va a que finalmente son las personas las que de alguna forma mueven la economía. O sea, tú estás trabajando y tú pagas impuestos, ¿cierto? Si 1000 personas se quedan sin trabajo, 1000 personas dejan de pagar impuestos, ¿sí? Que es de dinero para el gobierno. Y entonces esas 1000 personas que no pagaron impuestos fueron reemplazadas por un software que probablemente no esté pagando impuestos por todo el trabajo que quitó. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No solamente una convulsión social, yo creo, sino como que pues, se den cuenta como no, necesitamos regularlo, porque sí es una super herramienta, pero no puede ser como que llego y destruyo las industrias y ya. A mí lo que me parece con el asunto de la inteligencia artificial un poco es que usualmente las tecnologías en la historia de la humanidad, las tecnologías han tendido a hacer que la sociedad se adapte al final, ¿sí? No es sí, o sea, como que nadie reguló a los fotógrafos porque le estaban quitando el trabajo a los pintores, o, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que de alguna forma sí se viene una etapa muy convulsionada en la humanidad y es que nos toca adaptarnos a eso que va a pasar, porque trabajos sí va a quitar o por lo menos va a reducir ciertos tipos de trabajo. Nosotros con mi empresa, con 209 Picture Factory, lo que estamos haciendo es empezar a ofrecer el servicio. ¿Sí? Si usted quiere hacer cosas con inteligencia artificial, nosotros sabemos hacerlo mejor que la gente que usted tiene contratada en su empresa. Eso ya es un principio. Pero es una tecnología tan intuitiva que al final cualquier persona va a poder tener buenos resultados. En mi experiencia lo que he visto es que también entre más conocimiento tienes tú de un tema, mejores resultados puedes tener. Sí, claro. Entonces digamos que yo lo que hago con Midjourney es que le doy muchos prompts sobre técnica fotográfica. Entonces le digo, píllate, estamos utilizando tal cámara, estamos utilizando tal tipo de luz, estamos utilizando de tal manera, coge esta etapa histórica de tendencias artísticas para incluirla. Digamos que todo ese conocimiento no lo tiene cualquier persona, entonces también creo que depende también de tu bagaje cultural que tú tengas buenos resultados o no, ¿cierto? Sí, total. Pero igual sí creo que cada vez va a ser más intuitivo. No, y lo otro es que de todas formas hay cosas que, o sea, no va a reemplazar. Por ejemplo, yo que
tengo este proyecto de Freelo que llevo mucho en fotografía, digo, bueno, pero ¿qué puede impactar en la fotografía la inteligencia artificial? Me pongo a pensar, no sé, un fotógrafo de bodas. ¿Qué tan amenazado se puede ver por la inteligencia Sí, no. artificial? No, la gente se va a seguir casando. Tal vez para mejorar las fotos si le quiere hacer cosas, pero su trabajo de ir no. a registrar el beso en la iglesia y bueno, todo Sí, esto no hay nada que hacerle. va a seguir estando. Versus otros campos, yo qué sé, la fotografía de producto. De hecho, la fotografía de producto no la está atacando la inteligencia artificial en sí, sino el 3D también. El 3D también El le 3D, pegó o sea, es duro. más inteligente hacer el 3D Sí, en claro. ciertas ocasiones. Sí, claro, puedes modificar la luz, puedes modificar la posición, puedes modificar un montón de Sí, montón de entonces vainas. ya venía amenazada entre comillas, Entre comillas. de otra forma. Pero sí hubo un momento en que, por ejemplo, la mayoría como de productos como celulares o como relojes, ya eso no lo estábamos haciendo los fotógrafos, ya eso era puro 3D. Sí, claro. Pero, por ejemplo, un plato de comida de un restaurante, ahí no hay nada que hacer, eso te toca ir a tomarlo. Sí. Sí. Entonces, bueno, para ser más general, no siento yo como tal una amenaza de la inteligencia artificial en la fotografía como un complemento y que pues, lo que tú decías, sí se tiene que adaptar. A mí me encanta personalmente, pero yo digo qué va a pasar, por ejemplo, cuando o sea, si llega este momento en el que Sora, ¿viste lo de Sí, sí, sí. OpenAI? Pues puedan producir una película así, o sea, ¿cuántas personas contratan en una producción? O sea, yo he visto y son cientos, a Sí, veces sí, sí, miles. sí, ¿Sí? Y se supone que alrededor de... Porque ahorita los clips de video que puedes hacer son de 5 segundos, 8. Sí, pero si tú te pones Pero a pensar en una grabación, en una escena, hacen así, graban Sí. 5 o 10 segundos, o Pero, sea... no, igual dentro de... Nada, es que eso va muy rápido. 5 meses ya vas a poder hacer 5 minutos de video con estas herramientas, ¿no? Es como... Sí, yo en un principio pensé como, no, pero eso, dentro de 10 años miramos. No, eso va a pasar ahorita a la vuelta de año y Ya, medio. o sea, no demora en que ya exista una película completa Hay, hecha en hay, Sora. hay que saber es meterse Sí. a hacerlo. Sí, claro, en cambio, si tú aprendes y dices, pues la película la hago yo y la Ajá. pongo en un streaming y me pagan por vistas, Sí, 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 de sí. pronto ahí hay una oportunidad. Y has incluido entonces a ChatGPT en tu flujo de trabajo. Yo ya Sí, lo tengo mucho. totalmente incluido. Mucho Sí. en las propuestas, por ejemplo, cuando pues, yo antes, aunque todavía, no sé, necesito hacer un approach para un cliente. Entonces me metí a Pinterest y bancos de imágenes y toda la cosa. Pero pues eso es mucho tiempo uno buscando fotos. Ahora no, le doy la orden de necesito esta imagen, así ya, pues más rápido. Sí, No claro. sale a la primera, pero pues igual me demoré menos. Y estoy mostrando algo que más cercano a lo que quiero, que es como el asunto a nosotros. Sí, exacto. Para escribir ciertos textos, o sea, y no es como que escríbame todo, o sea, finalmente es un apoyo. Yo no siento que es que me va a hacer toda la tarea Sí, o que no, piensa por mí. No, es una herramienta. Sí, Sí. o sea, y finalmente todos tenemos una forma de pensar única y los datos con los que están entrenando la inteligencia artificial es lo que está en Internet, pero pues, Internet no está acá. Ujú. Sí, entonces, no, por ahora es una herramienta Por muy ahora bacana. es una herramienta bacana, ¿no? Sí. Mauro, muchas gracias. ¿Cómo te encuentra toda la gente en las redes sociales? Bueno, en Instagram estoy Mauro González A y así pues solo manejo Instagram, TikTok no lo uso y mi página web www.maurogonzalez.com. Bien, Mauro, muchas gracias por haber recibido la invitación, por haber Bueno. venido. Para mí es todo un honor, para mí eres como un referente en la fotografía publicitaria, ojalá lo sigas siendo, porque además creo que das buen ejemplo de cómo se debe comportar un fotógrafo. Bueno, no, pues Muchas a gracias ti por haber muchas estado acá. gracias y ya veremos cómo sale esto. Dale, Gracias. perfecto. A ustedes muchas gracias por haber estado acá en Luz Dura. Yo soy Jorge Andrade Blanco, me encuentran en todas las redes como Quijote con Barba, en las cámaras Felipe Andrade, mi fiel escudero, lo encuentran como fa.fotoart. Esto es una producción de la 209 Picture Factory y muchas gracias por habernos acompañado. Chao, chao.